Muy bien, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Ya estamos a jornada de día martes 9 de julio del año 2024. Día de la bandera en nuestro país, Día de la Juventud Chilena. Día muy especial para nosotros, naturalmente, como chilenos. Y damos inicio a una nueva jornada de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM, a través de la radio, a través de nuestras redes sociales y por cierto también a través de nuestro canal en Twitch, Madero 24 horas, lo mejor de nuestras entrevistas. Interrumpimos nuestras entrevistas para ir con esta emisión en directo. Saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percio del Madero, en esta jornada de martes. ¿Cómo está, don Percio? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre. Para ti, para ustedes, distinguidos auditores, auditoras y televidentes. Y un saludo, como señalaba recién, muy especial porque hoy día es el día de la Jura de la Bandera. Sí. El día 9 de julio, un día muy importante, donde hacemos reflexión respecto de lo que fuimos capaces de hacer cuando nos vimos enfrentados a una guerra que no buscamos y que ganamos. Y que somos herederos de una tradición como hay pocas en el mundo. Nosotros provenimos de distinguidos auditores que hay que enseñar a nuestros hijos, claramente, que venimos de un país ya que desde los españoles, cuando conquistaban América, conquistaron todo, pero en Chile se encontraron con los araucanos. Exacto. Y pudieron llegar hasta ahí, porque perdieron esas guerras que lidiaron con los incas, que lidiaron con todo hacia el norte de América Latina, con los mayas, con todo lo que pasaba en ese mundo. Y sin embargo hoy día la Jura de la Bandera reconoce algo de eso, de lo que somos capaces de hacer, y que somos herederos de un ejército jamás vencido. Y eso obviamente tiene que entregar elementos y análisis y sobre todo conductas para las nuevas generaciones de chilenos. Provenir de un país que jamás ha sido vencido podría ser un asunto que a lo mejor baladí, una cosa menor. Pero nosotros tenemos una estirpe en general, a pesar de que hemos sido también, enriquecidos con la venida de migrantes de distintos lugares. Hablo de alemanes, hablo de ingleses, hablo de yugoslavos, hablo de croatas, hablo de italianos, hablo de turcos, etcétera. Efectivamente, vivir en un país como el nuestro, con todas las condiciones que tenemos, adversas en algunos casos, siempre hemos sabido salir airosos de las contingencias, no solamente también de la guerra, ¿no? Acá también hubo la posibilidad de una guerra ideológica en los años 70, muy potente en la Guerra Fría. Y sin duda esto nos ha traído alguna consecuencia que va a perdurar por el resto de los tiempos. Pero somos un país muy joven, recién 230 y 20 años, digamos. Y la verdad es que en este 9 de julio no tenemos más que señalar, y a lo mejor Matías alcanza a encontrar ahí en nuestro registro el himno de nuestra infantería. Adiós al séptimo de línea. Claro, entonces, adiós al séptimo de línea. Entonces yo creo que por ahí hay también una situación al cual debemos rendir todo tributo, ¿no? Independiente que pensemos A o Z. Uno me dice cuando digo A y Z, la A y la Z están muy unidas por los extremos, digamos. Pero en definitiva nosotros somos capaces, o debiéramos ser capaces, de entender que nuestra historia ya nos cobija, pero también nuestra historia nos confronta, ¿no? A realidades que tenemos que asumir. No está la realidad de la guerra, hoy tenemos la guerra contra la pobreza, que puede ser una cosa muy interesante, pero venimos de ese estirpe, y este 9 de julio, en que celebra la Jura de la Bandera, es un hecho notable que debiéramos jurar todos, en todas nuestras escuelas, con todos nuestros hijos mayores de 8 años, ya deben ser capaces de jurar una bandera, porque lo que hoy día pasa, lo que hoy día se conmemora, la combate de la Concepción, es un hecho, cuando ustedes lo vean, o cuando ustedes lo analicen, cuando ustedes lo estudien con sus hijos, es un hecho tremendo. Es decir, a un puñado de patriotas chilenos, 77 chilenos, sí. Sabiendo que iban a ser masacrados por 3.000 y tantos que habían afuera de la iglesia de la Concepción, salen a ofrendar sus vidas porque preferimos muertos que rendirnos. Y eso es un tema que también después replicó Prat, ¿no?
Mire, ahí de fondo ya se está escuchando Adiós al séptimo de A línea. ver, que se la puede subir un poquito. Por favor, póngase el audífono. Ahí está. Mientras hablamos de palabras, digamos, de bienvenida y salud a nuestra situación de esta Escuela de la Bandera. Si te parece, Aldo, podemos escuchar con respeto Por supuesto. La continuación de esto. Vamos con Adiós al séptimo de línea en forma completa, estimados amigos. Ahí escuchábamos justamente el himno de la infantería, Adiós al séptimo de línea, obra compuesta por el maestro Jorge Inostroza, una obra instituida por el Ejército en 1978, precisamente en homenaje a los 77 de la Concepción. Un breve homenaje a nuestras glorias del Ejército, particularmente en este día tan especial en que juramos la bandera por este tema. Así es que, bueno, un homenaje de razones de Estado para este día tan especial que debe cararnos el corazón a todos los chilenos y chilenas, cualquiera sea su condición y cualquiera sea su línea de pensamiento alto. Vámonos nuestro. Exactamente. Y vamos a pasar de lo que nos une ¿Ya? a lo que nos divide. Vamos. Porque vamos a hablar entonces qué es lo que nos pasó en el camino, que ahora nos dividimos y nos polarizamos tanto, don Percival, entre izquierdas y derechas. Y un día
hace un tiempo atrás hubo una frase muy famosa antes del segundo proceso constituyente, que era una frase que decía así, que se jodan. Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué entre comillas, se jodió el país con esta polarización? ¿Qué pasó? A ver, claramente en los temas políticos tenemos miradas de cómo hacemos un país mejor. ¿Ya? Digámoslo así, en forma que podría ser en forma eufemística, pero claramente es eso. ¿Cuál de nuestras posiciones, cuál de nuestras virtudes, cuáles son nuestra imaginación nos lleva a decir cómo podríamos hacer un país mejor? ¿Y qué significa tener un país mejor? Y ahí hay varias elucubraciones respecto a qué significa tener un país mejor. Para muchos, ¿ya? Tener un país mejor debe ser un país donde, por lo menos para el caso nuestro, donde no exista pobreza, que nos encantaría que un país mejor no tuviera pobreza. Para otros, tiene que ver con la búsqueda de condiciones económicas, ya que permitan un crecimiento económico que de alguna manera genere, digamos, situaciones de recaudación de impuestos para las políticas públicas que nosotros en Chile necesitamos. Para otros podría ser un país feliz o un país grande, podría ser un país donde a lo mejor utópicamente trabajáramos, no sé, a lo mejor 25 horas a la semana en vez de 44, ¿ya? Y que ganáramos todo un sueldo mínimo de $1.000.000. ¿Ya? Sería bonito, ¿no es cierto? Que interesante. Y también un país feliz podría ser cómo nosotros nos ponemos en consecuencia a ver qué queremos alcanzar y en qué plazo queremos alcanzar esa grandeza o esa solidez como un país. Y ahí están, ya, varios partidos políticos que dicen cómo creen que podríamos llegar a ese umbral. A mí me parece, Aldo, que distinguidos auditores, que frente a una circunstancia como la que estamos viviendo, hoy día no, digamos, pensamos que lo que se produce con esta pelea nuestra de nuestra salud es más bien, yo diría, la bajeza que se ha alcanzado en los niveles de altruismo, ¿no? Un político de cualquier de cualquier rama política, de partido, ¿ya? Debería ser capaz de poder entender qué es lo que se busca y qué es lo que se quiere. Con afanes populistas, muchas veces, ¿qué hago o qué digo o qué ofrezco para ganar el poder y ahí vivir gratis del poder? Haciendo poco, haciendo nada, hablando mucho, pero en el fondo es ¿qué nos pasó a las izquierdas y las derechas que no fuimos capaces o que aún no somos capaces de poder entender que el proceso de un país, de una república, una nación, apunta a objetivos claros? Y cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que queremos, hacia dónde marchamos, a cuál es nuestro umbral de desarrollo, debiéramos decir, por ejemplo, Aldo, que si hoy día estamos nosotros en un umbral de los $28.000, $30.000 per cápita, que sigue siendo uno de los más altos de América Latina, todavía, ¿por qué no nos comparamos con los niveles de, no sé, a lo mejor con los países que tienen otros estados de desarrollo, para alcanzar a lo mejor $50.000 per cápita, o 60.000, el doble? ¿Ya? Y nosotros tenemos condiciones para alcanzar un país que tenga un per cápita de $60.000 por cabeza. Sí, lo tenemos. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza está en que somos un país minero, que también somos un país agrícola y que también somos un país, digamos, de marino, ¿ya? Con grandes bondades porque tenemos más de 4.000 o 5.000 kilómetros de costa. En consecuencia, nosotros ahí nos falta enfocarnos, ¿ya? Aparte de eso tenemos el sol, ¿ya? Tenemos digamos, las energías eólicas, tenemos por ahora el litio y tenemos digamos, el hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Tenemos muchas cosas. Pero ¿qué nos pasa? A mi juicio, Aldo, en las derechas y en las izquierdas hay un problema de concentración en la búsqueda de la grandeza. Y eso creo que vamos a tener que volver, porque también eso se replica en los electores, ¿ya? Nosotros los electores, todos, ¿ya? Como que hemos ido perdiendo ese olfato a saber por dónde tenemos que ir para ser grandes. En efecto, tener una billetera fiscal sólida, potente, ¿ya? Donde nos demos un plazo. De acá a 20 años en Chile ya no vamos a tener pobreza.
Y para no tener pobreza tenemos que hacer A, B, C, D, X, Y y Z. Las cosas claritas, ¿ya? Todos vamos a pagar impuestos. En los que se les ocurra eludir o evadir impuestos, presos, ¿ya? Los que se le ocurre no dar una boleta, ¿ya? Aunque fue a comprar una bebida y que la bebida costó 500 pesos y no le dan una boleta, preso, ¿ya? Todos. ¿En qué consecuencia tiene eso? Que en el fondo, y que no haga los hoyos en las calles 2, 3, 4, 5 veces, ¿ya? Por ejemplo, que sea un tema de ahorro sistemático. Hoy día tenemos un problema de energía eléctrica, siendo grandes productores tenemos energía eléctrica en el sur, a propósito de nuestras grandes reservas. Y ojo que a partir de hoy día comenzaron a recargarse las tarifas. Del 7,2% Sí. En un decreto que pasó por ahí medio colado hace un mes atrás. Pasó colado entero. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada, pasó colado entero. Golazo de media cancha. En consecuencia, ahí a nosotros nos falta grandeza, porque yo creo, Aldo, y digo eso con todo respeto, es que a nosotros, los electores, nos falta grandeza, ¿ya? Los de allá y los de acá, los verdes, los amarillos, los rojos, los colorados, como quiera ponerle, ¿ya? Le falta grandeza. Es decir, andamos en la cosa chiquitita, en la cosa chata, en el mordisco pequeño, en la cosa menor. Y yo creo que son los partidos políticos son los grandes causantes, porque la mirada grande, la mirada del país poderoso que debiéramos ser, hoy día está perdida. Está perdida porque, en el fondo, los que quieren el poder o los que buscan el poder no les importa ofrecer o vender humo con tal de estar en el poder. Y nosotros los electores caemos en ese juego. Les creemos los que nos venden humo, los de allá y los de acá. Ojo, los de las derechas y de las izquierdas. En general, hoy día nos falta tener un establishment, diría que una élite política grande. Y salvo raras excepciones, hoy día la tenemos. Tenemos, algunos dicen que a algunos les gusta el término, algunos pelafustanes, ¿ya? Y pelafustanas, ¿ya? Que no saben dónde están parados y que llegaron con un porcentaje, algunos del 1% de los votos, a ser parlamentarios y a decidir por nosotros. O sea, ¿cómo nosotros podemos tener un país grande, ¿ya? ¿Por qué las derechas y las izquierdas finalmente quedan congeladas frente al abismo de lo que significa la grandeza de un país? Y nosotros tenemos todo para ser grandes. Y siempre lo tuvimos. Lo que pasa es que nos falta un sesgo de orden, un sesgo de disciplina, un sesgo de austeridad, un sesgo de buscar que las derechas y las izquierdas, nuestros dirigentes, nuestros liderazgos, lo que salen de las escuelas de gobierno de los partidos políticos. Y eso te lo digo con sorna. Porque los partidos políticos, salvo rarísimas excepciones, no tienen escuelas de gobierno. Cualquier pelafustán puede ser candidato a un partido político. Cualquiera. Está ahí tú, mira, si este gallo piensa, ya, banda de allá, sé de este color, sé del otro, van por ahí. Y eso es lo que nos falta. Y a mi juicio, Aldo, creo que el gran problema de las izquierdas y de las derechas es que finalmente no se han concentrado en los grandes desafíos de nuestro país del futuro. Los grandes problemas que vienen del agua. Los grandes problemas que vienen, como saber cómo vamos a ahorrar por los tiempos peores y cómo nosotros enfrentamos país de catástrofes, digamos, con una solidez, con unas espaldas que nos permitan hacer esto. Hoy día tenemos que pagar intereses de la deuda externa. 4.000 millones de dólares que pagamos en intereses por año, ¿ya? Y cuando uno mira eso y dice, bueno, ¿cómo pudimos caer en esto? Es porque hoy día no tenemos ninguna conciencia en nuestra salud política de dónde queremos ir. Porque si nosotros nos fijáramos, una cosa tan sencilla como esta, la tarea, ¿cuál es el objetivo? Nosotros sugerimos uno, ¿ya? La eliminación de la pobreza. Y para eso, ¿qué significa no ser pobre? Significa que una persona o una familia tenga ingresos lo suficiente como para vivir, bien dentro de una modestia, dentro de una austeridad. Y que tengamos las mejores universidades del mundo, que no las tenemos, ¿ya? Que tengamos los mejores empresarios del mundo, que tampoco los tenemos, que tengamos las mejores escuelas y profesores del mundo, que no los tenemos. Tampoco los tenemos. ¿Te fijas? Que tenemos los mejores ingenieros, que tampoco los tenemos, que tengamos los mejores médicos, que tampoco los tenemos. Ese es el punto. Porque, a diferencia de nosotros, Estados Unidos, que tienen la misma tiempo de vida independiente con nosotros, casi lo mismo. ¿Por qué son tan grandes ellos y por qué nosotros no?
Y la única cuestión que hoy día está de fondo ahí es que ellos se preocuparon de su educación, ya se preocuparon de sus universidades. En 200 años pasaron por encima de todas las universidades más fantásticas del mundo. Oxford, digamos, en Inglaterra, se llama esta la Sorbonne en Francia. Y todas las grandes universidades, digamos, rusas o digamos de la Unión Soviética en ese tiempo, o chinas. ¿Por qué los chinos fueron más habilidosos y mandaron a estudiar sus mejores cerebros a Estados Unidos? ¿Por qué no los mandaron a Chile? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? ¿Estarían en paro ahora? Pues? Estarían en paro. Bueno, hay muchas cosas por eso. Pero ahí está la gracia de este cuento. El punto está en que tenemos que empezar a saber en qué nos vamos a poner de acuerdo. Y la forma podrán decir algunos, mire, para eliminar la pobreza que usted quiere, probablemente tengamos que ir por el camino A o B o C. Y les digo más, hay muchos caminos, pero ¿cuál vamos a decidir? ¿Cuál vamos a enfrentar? Y ahí las derechas y las izquierdas, que yo creo que algunos lucharán por tener menos, me imagino que todos quieren tener menos pobres, por ejemplo, que todos tengamos al menos alguna cosa, pero no para que el Estado le regale. ¿Ah? Como decía un viejo adagio chino o japonés, que decía, no le regales pescados, enséñale a pescar. Japonés. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay un tema de nosotros que tiene que ver, ¿por qué no estamos enseñando a pescar? Porque nuestra educación es deficiente, porque nuestros afanes políticos son rascas, son chatos, son menguados, ¿ya? Y yo creo que ahí también tenemos que dar fe, creo, Aldo, de que somos nosotros, los electores, usted señora, usted señor que nos escucha, usted que nos ve, que somos también culpables de esto. Porque nosotros elegimos y nosotros le damos nuestros apoyos a personas que, honestamente, en muchos casos, no tienen nada que hacer en la política. Nada. Porque no contribuyen en nada, son ignorantones o ignorantonas, ya, de poca monta, de cosas chiquititas, ya, que llegan por cuestiones elementales de partidos políticos porque son parientes de. El pituto. ¿Ah? Yo creo que ahí falta también una atención nuestra, Aldo, porque en definitiva yo creo que en general las derechas y las izquierdas están al debe, porque hoy día no vemos la patria grande, la cosa concreta, la cosa rica, la cosa que nos dé a nosotros, de riqueza me refiero, ¿ah? que nos dé un impulso. ¿Ya? Hoy día, Aldo, tenemos una pléyade importante de jóvenes que quieren aspirar a tener independencia. Cuando le decimos a esos jóvenes que le vamos a cobrar un 40% de impuestos por solamente el hecho de querer ser empresario, no sabes que se nos parte el alma. Yo a todos estos cabros que quieren empezar, estos jóvenes que quieren empezar emprendimiento, yo les daría libertad, no les cobraría un peso en tributo que tienen por 5 años mínimo. Y después hacerlo gradual hasta llegar a un umbral de un 40%, algunos quieren un 50% de impuestos a personas que quieren crecer. Cuando el Estado debiera pagarle a esas personas porque dan pega, porque dan trabajo, porque quieren impuestos. Eso es lo que hoy día tenemos que discutir. Porque si en el horizonte, pues al menos de acá de Razón de Estado, como sugerencia está en no tener pobreza, claramente tenemos que partir de otro rumbo, de otros alcances, y porque tengamos una élite política, una selección nacional. Algunos serán defensa, algunos serán delanteros, otros serán mediocampistas. No importa, pero un equipo capaz de poder llevarnos a esos umbrales. Hace muchos años atrás, hace algunas décadas, esto hizo Corea del Sur, después de una enorme guerra cruenta que tuvieron, y hace más de 50 años se pusieron de acuerdo a qué país querían. Hoy día Corea del Sur es otra cosa, ¿verdad? Y es claramente porque incluso a sus propias élites políticas las obligan a estar preparadas. En Corea del Sur tú no puedes ser candidato a nada si no te recitas la Constitución, ¿ya? O no te recitas las cosas más importantes de tu propio pueblo, de los ancestros. Y en este día tan especial, 9 de julio, por lo menos para nosotros los chilenos, ya de las glorias del ejército, la jura de la bandera, es parte de entender que tenemos todos una sola bandera, eso es nuestro norte, pero una bandera que también represente los grandes deseos y los grandes objetivos de nuestra nación, de nuestra república, que es que finalmente, Aldo, con esto termino, las izquierdas y las derechas, que son los que nos representan, tienen que cambiar el switch en el sentido de ver cómo mejoramos y cómo maximizamos nuestras potencialidades para poder ser un país grande
por cual merecemos estar en esa grandeza alto. Esa es la idea de lo que se va a buscar por parte de los electores este próximo 27 de octubre y esperamos que de parte de los electores podamos enmendar el rumbo, ya que, insisto, en medio de un país polarizado no es mucho lo que podemos pedir, pero sí tenemos derecho a exigir. Muchas gracias, don Percival, por estar con nosotros en esta mañana de Razones de Estado y día martes. Nosotros queremos invitarlos para que sigan en la sintonía de Madero FM. No se olviden, Razones de Estado en vivo y en directo todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Espérenos, no nos dejen. Con un saludo, perdón. Perdón. Con un saludo muy especial y muy breve para ratificarlo de este día 9 de julio. Jura a la bandera de las glorias también de nuestro ejército, Sí, pues. Y de la combate de la Concepción. Así que es muy importante para que esté en el número por lo menos de hoy día el por qué se celebra este día y por qué es tan importante para todos los chilenos, cualquiera sea su color. Exactamente. Loas a la infantería del Ejército de Chile. Ahora sí, pausa y regresamos. Gracias. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora. 9 de la mañana, 29.